Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Buenos días, Lucía. Me encanta saludarte en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Francis, sí, qué gusto estar juntas otra vez. Nosotros aquí en Guatemala estamos viviendo como la mejor temporada del año, ya se calentó bastante y estoy muy contenta porque en los Estados Unidos están pasando unos frentes fríos tremendos, entonces no muy fuera de lo normal. Entonces igual nos sentimos con Nick muy agradecidos de tener este clima aquí en Guatemala y porque sufrimos mucho los inviernos en Ohio con tormentas y nieve. Qué bueno, Lucía, eso me alegra mucho. Nosotros aquí en Colombia, por ahora en algunas regiones, las temperaturas sí se ponen un poquito altas y el verano un poco fuerte, pero hasta el momento todo se mantiene bien. Quería contarte que inicié esta semana tomándome un cafecito, un Borbón rojo que me regaló una amiga productora del Cauca aquí en Colombia. Es una mujer que conocí en una de las ferias de café que realizan en la región. Y estoy haciendo el ejercicio de tomarme el cafecito de una manera más consciente, de disfrutarlo. Y sé que ustedes también tienen la rutina de tomarse su cafecito siempre, todas las mañanas, ¿verdad? Sí, total, es algo que tomamos como una reunión, está escrito en el calendario como si fuera algo muy Ajá. serio y ponemos todos los días coffee time y preparamos el café, salimos al jardín y por lo menos tomamos media hora para disfrutar el café, para hablar un poquito del día y es un ritual como muy importante para nosotros para empezar el día y también darle como ese respeto a los cafés porque tenemos muchas oportunidades de tener diferentes cafés que nos traen amigos, de regalos o mismo los cafés que estamos procesando. Ya sacamos dos del patio, tenemos dos cafés con levaduras bueno, de nuestro proceso que ya están secas, las logramos catar y ya las podemos disfrutar como una taza. Y ese también es un ejercicio muy diferente, es preparar un café en una catación y criticarlo y después prepararlo en una manera que uno va a disfrutar una taza. Hoy Nick preparó un café de nosotros, del proceso nosotros con levadura. Y yo estoy tomando un café descafeinado que me trajo mi mamá de una tostadora en California que se llama Journey Coffee. Es un descafeinado de Perú. El proceso se llama water process. Entonces, no sé si es como Swiss water process em, y eso no es común por ejemplo, en Colombia. Colombia tiene muchos cafés descafeinados porque tienen una fábrica de tratamiento, pero el proceso se llama ethyl acetate, o sea, o sugarcane, es otro proceso Ajá. para sacar la cafeína. Este es water process y no tiene mucha información en la bolsa, solo dice Perú, ni dice la región, no me dice nada de la variedad, no hay nada de información y Mayor creo detalle. que sí, solo Perú, o sea, solo el país. Y eso es, yo sé que es difícil porque el proceso de descafeinación requiere unos baches muy grandes. Entonces es muy difícil tener la trazabilidad a ese nivel porque no se puede hacer con un microlote o algo muy pequeño. Por ejemplo, hablando con esas empresas, por ejemplo Swiss Water, yo sé que ellos, el batch más pequeño para ellos tiene que ser 60 sacos de 69 kilos. Entonces, si hacemos un poquito de matemática, sería 4.140 kilos de café, pero en oro. Y si lo multiplicamos por el nivel de cereza, es más de 20.000 kilos de cereza fresca. Entonces tiene que ser un productor bastante grande que puede hacer un solo batch de ese tamaño. Hace unos días estaba en una conversación con personas de la cadena aquí en Colombia, entonces les estaba preguntando
si conocían cómo conseguir el café o cuál era como la línea más directa para conseguir café descafeinado, ya listo. Y algunos me miraron como estás loca, ¿qué quieres buscar ahí? O para qué quieres probar eso, porque aun que aquí en Colombia tenemos estas plantas de procesamiento, tenemos esa idea muy sesgada de que es como el peor café o como es todo lo malo o todo lo feo, entonces, ¿por qué lo quieres probar? No, eso es muy interesante que te están dando tantos problemas para conseguir este café, porque también hemos hablado del tema que para mí el café descafeinado son para los verdaderos amantes de café, o sea que no queremos la droga, que nos gusta el sabor, que nos gusta el ritual, que nos gusta preparar café y nos están como ignorando como los más apasionados por el café, solo tenemos como de opción de tomar como lo peor que producen. Pero creo que está cambiando. Ojalá, sí, y esa ha sido mi tarea de estos días, encontrar un buen café, así que espero que para un próximo episodio pueda venirles a contar que lo encontré, o si tal vez alguno de nuestros oyentes aquí en Colombia tiene la línea directa para conseguirlos, pues ya sabe que me puede buscar. Y ahora sí, para entrar un poquito en materia, en el episodio de hoy continuaremos hablando del secado y cuáles serían esas buenas prácticas a tener en cuenta para no arriesgar la calidad de nuestro café. Y en la segunda parte hablaremos sobre el manejo de la pulpa, un tema bastante interesante en el que contaremos con diferentes opiniones y comentarios de nuestros amigos de la comunidad en español que se unen a nuestros conversatorios en Discord y precisamente en esta oportunidad vamos a escuchar los comentarios de nuestro amigo Love, quien trabaja en su proyecto de café, Catracha Coffee en Honduras, Natalie, una mujer muy visionaria con una tostadora en Alemania, y nuestra amiga Julia Ortega, una mujer productora que nos acompaña desde México. Sí, súper, esta conversación me encantó porque igual es el objetivo del podcast, es hablar con ustedes y poder tener esa interacción porque, bueno, para mí estos temas del secado son muy importantes para la calidad, pero muchas veces se parecen como bastante aburridos o algo que tal vez no requiere tanto esfuerzo o tanto tiempo como una fermentación o el cultivo en el campo, pero como vamos a ver, el secado es una parte muy fácil donde nos podemos desviar de la calidad. Entonces, con unos pequeños cambios, sí se puede mantener y guardar esa calidad que logramos en la fermentación y también en el campo. Entonces, espero que no les aburre tanto hablar del secado y que se van a enamorar de este tema porque para mí es muy fascinante. Sí, entonces esperemos que se disfruten esta conversación y vamos a escucharla, vamos adelante. En nuestras conversaciones anteriores hemos hablado un poco acerca del secado solar y cuáles serían esas recomendaciones a tener en cuenta, sobre todo para estos pequeños productores que cuentan únicamente con acceso a secado solar, bien sea por marquesinas o patios, pero en esta ocasión queremos ampliar un poco el contexto y hablar acerca del secado mecánico y cómo, si contamos con una herramienta de estas, podemos garantizar y mantener la calidad de nuestro café. Y por eso quiero preguntarte, Lucía, o podemos empezar hablando sobre cuáles serían esas recomendaciones que podríamos darle a un productor que cuenta con una secadora mecánica para el secado de su café. Súper, gracias, Francis. Sí, este punto me encanta porque es como igual algo muy común que fácilmente se puede mejorar. Entonces, la costumbre que veo yo es que primero se empieza la cosecha, hay todo el espacio en las marquesinas, en el patio, todo está listo. Entonces empezamos a llenar el patio despacito, despacito. La primera parte de la cosecha tiene así tranquilo todo el tiempo que necesita para secar y después aumenta la cosecha, hay más cereza, no, ya estamos como en ese pánico y en ese punto para desocupar espacio es cuando se empieza a usar la secadora. Entonces el café se está secando en la primera y segunda fase como tranquilo, así suave, y en la tercera parte es cuando, o sea, como cuando ya está llegando al final, solo para terminar, para apurar, es cuando se empieza a usar la máquina. Y en ese punto es cuando
el grano está más frágil, entonces cuando le ponemos más energía, más fuerza con un secado mecánico, al final es cuando tenemos ese riesgo de dañar la estructura y no es algo que se va a dar cuenta si catamos el café inmediatamente. El café puede ser 85, 86, se seca de esta manera rápido para desocupar, para salir de problemas y catamos el café y todavía es un 85, 86. No es que lo va a arruinar, pero es que empieza a dañar la vida útil de ese café en 6 meses, en 9 meses. Entonces ese es un café que no se va a mantener al mismo puntaje mientras está almacenando o que está en el barco para llegar a Europa o algo así. Entonces ese café es uno que empieza a 85, 86 y después puede bajar a 84, 83 por esa estructura que estaba muy débil, muy frágil y después le pusimos toda esa energía y el café no aguanta ahora un año después. Entonces eso es algo que dependiendo en el cliente, tal vez el café no tiene que salir del país, tal vez es un negocio local o es tal vez tienen un cliente muy cerca, tal vez es de México a los Estados Unidos y no hay mucho tiempo y el café ya se consumió en 6 meses y uno nunca se va a dar cuenta. Pero tal vez eso empieza a ser importante cuando tenemos retrasos como COVID, que no había espacio en el puerto, que había problemas para que el café llegara a su punto al momento esperado y que tenía que esperar 6 meses o mucho tiempo almacenado y de repente la gente se dio cuenta que antes nunca tuvieron problemas, pero de repente este año sí. Y no era por nada más que nunca se habían dado cuenta. El café antes se estaba consumiendo con tanta rapidez, pero no es que el problema no estaba ahí, es que no le dimos suficiente tiempo para salir y creo que ahora buscando nuevos clientes en países, Australia, en Dubái, como pues, países muy, muy lejos, vamos a tener que secar el café un poquito diferente comparado con a los clientes que están más cerca. Entonces el consejo es hacerlo al revés. Si hay una máquina para secar el café mecánico, la recomendación es hacerlo lo más pronto posible en la primera fase y mantener el flujo como más consistente. Aunque hay todo el espacio del mundo en el patio, mejor usar la máquina al principio y después dejar en la segunda y la tercera fase del secado que el café se seque con menos energía, o sea, más suave para no dañar la estructura cuando el grano está más débil. Entonces sí recomiendo usar las máquinas, pero al principio y no al final cuando ya estamos como desesperados, que el café nunca se va a secar y le damos como un pulso muy fuerte. Entonces esa es la recomendación de hacerlo al revés. O si no hay máquina, la primera parte del secado, hacerlo al pleno sol, como darle toda esa energía para secarse y después secar bajo sombra. Pero en la primera parte, cuando tiene toda esa humedad, el agua está protegiendo la estructura porque toma mucha energía para sacar esa agua, entonces sí le podemos echar el sol completo o ponerlo en una máquina. Luego, no sé si tienes un comentario, una experiencia en el secado o si estás de acuerdo con esta recomendación. No, los comentarios hasta ahorita son buenísimos. Un punto es cómo está midiendo el café en pergamino o está pelando y midiendo en verde, porque como en el proceso de campo muchas veces estamos midiendo en pergamino, pero cuando está llegando el punto donde usted piensa que es 11, nuestro protocolo es triarlo y medir en verde. Y porque las máquinas tienen como más como medidas falsas en pergamino, creo. Y en verde tiene más seguridad. Entonces, la habilidad de pelar el café y hacer esa medida en verde es importante, especialmente si está utilizando uno de esas máquinas que es negro, que parece un poco eterno. Y yo he tenido muchas dificultades con las medidas en pergamino. Es mejor pelar el café y hacerlo en verde. No sé cómo se llama esa máquina, pero es el más cómodo en precio, esa máquina negra. Sí, Um, creo que la marca es la otra, Agtronics, es la negra. Sí, es la más común que se encuentra.
pero yo veo muy problemático cuando está midiendo en pergamino. Entonces tiene que pelar y hacerlo en verde. Yo creo que dicen oro en la máquina. Um, y el otro punto que ahorita está hablando de refinando café más agresivo al inicio y más suave al final, estoy 100% de acuerdo. La única cosa es, especialmente donde hay clima con mucha humedad y mucho frío en la noche, cuando el café llega a menos de 20 de humedad, no puede dejarlo afuera en la noche. Y muchos que tienen, aquí dicen secadora solar, ustedes tienen otra palabra cuando está tapado con plástico, pero mucha gente deja el café afuera en la noche y sí, de allá la posibilidad de volver la humedad en la noche cuando el café tiene menos de 20 en humedad es muy probable. Entonces tiene que recoger el café y poner en sacos para que no está regresando la humedad en la noche. La otra cosa es porque el café es desparejo. Entonces, que tiene que hacer todos los días cuando están refinando café en secadoras o en camas, recogerlo en un solo punto y en la mañana regarlo de vuelta, porque si no hace eso, va a tener un café desparejo. Y yo creo que es donde existe mucho de ese problemas de no me da la medida que consistente, es porque no está refinando consistente. Esas cosas son errores que puede arreglar fácilmente, ¿no? También quería resaltar algo que dijo Lowell sobre la máquina, que también la máquina no es la mejor. Está Actronics, que es la más común, que sí tiene esos problemas, pero también nosotros es una herramienta y si no la estamos usando bien, no le podemos echar la culpa a la máquina. O sea, lo que dice Lowell, que es muy cierto, es que muchas veces veo que el café nos está secando parejo y entonces tenemos esas medidas que están de 12, de 10, aquí está a 7, nos pasamos, y le echamos la culpa a la máquina, pero tal vez es que no estamos secando bien y no estamos secando parejo, porque no tenemos esa costumbre o esa cultura de saber cómo secar el café, como lo tienen en África, que ellos es que tienen personas ahí, nunca dejan de tocar el café, siempre lo están moviendo, lo están recogiendo, lo están limpiando y creo que esa es una de las razones que el café de África o de Kenia tiene buena fama y es como el estándar es que le ponen tanto cuidado al secado y aquí lo que veo que es más común es como es el secado, no hay que hacer nada, solo dejarlo al sol y ya. En mi opinión, yo pienso que es posible secar un café 100% de máquina y tener café de alta calidad con buena consistencia. O sea, creo que muchos pensamos que un café secado a máquina no es tan bueno como no es tan artesanal o no tiene la calidad de uno secado al sol. Y para mí, igual no es echarle la culpa a la máquina, es que muchas veces usamos la máquina mal y la estamos usando 24 horas seguidas a 80 grados y les estamos quemando el café como para secar el café en 3 días. O sea, entonces yo pienso que podemos secar en máquina todo el secado, pero darles el descanso de como día y noche para que tenga como ese ciclo, que el café tenga esa oportunidad de descansar y igual como hablamos al principio, que la humedad que está adentro tiene suficiente tiempo para salir a la superficie. Entonces, para mí se puede secar en máquina toda su vida. Sí, se puede llegar hasta 16 o 15 en máquina y después es ese parte del final del 15 a 12, la agua está como muy apretada, como el grano no la quiere dejar, toma mucha energía para sacar o tiempo. Por eso es esa recomendación de ir un poquito más lento, más despacio. Entonces la recomendación en máquina es si puede llegar entre 15 y 20 y después ir más suave. Y la otra pregunta, que no es nada del tema de secado, es cómo manejan la limpieza en el beneficio. Ahí como escribí en el chat, este cafetero, él tiene un buen café, pero por ejemplo en el beneficio, eso es de cemento. El beneficio es de cemento común y corriente, pero había muchas moscas. Hay muchas moscas volando por ahí, pero ¿cómo se limpian los beneficios sin matar
la bacteria que se necesita. Bueno, eso sí es difícil decir cómo limpiar un beneficio tradicional que está totalmente expuesto a animales, a hojas, a muchas personas que están entrando. Entonces, para mí, como el primer punto donde empezar es no tener un beneficio que está totalmente expuesto. O sea, si se puede poner paredes, si se puede poner un techo, como tener puertas, como mantener, igual como en una casa, como mantener una casa limpia, tenerla cerrada y poder limpiar adentro. La segunda, como dices, son los materiales, un material que es más fácil a limpiar. Si se puede poner cerámica en los tanques de concreto, si se puede poner como una superficie más fácil de limpiar, donde se hace más seguido. Y creo que esa es otra cosa que no requiere algo, una inversión grande. Lavando con agua y cepillo se puede lograr mucho, pero hacerlo seguido. Lo que veo, por lo menos aquí en ese beneficio, limpian al principio de la cosecha y al final. No es que están limpiando todos los días, 2 veces al día, que están limpiando igual como limpiar la cocina, o sea, no lo hacemos una vez al mes. Siempre estamos nosotros detrás de todo lo que está pasando ahí. Entonces, no es como necesitar un jabón especial o cepillo especial, es solo hacerlo muy seguido. Y creo que esa es la costumbre que no tenemos de limpiar 2 veces al día, todos los días y mantener como esa rutina. Pero si hay muchas moscas, puede ser que es la pulpa y aguas mieles que están cerca de beneficio, que están trayendo esa plaga. Entonces, que necesita hacer es tener control de la pulpa y de aguas miel. Y otro consejo es, como pulpa es buena materia orgánica para hacer fertilizante. Entonces, para controlar mosca, puede cada día o cada 2 o 3 días después de despulpar, tirar ceniza o cal encima de la pulpa para controlar un poco de las moscas y luego tiene otros componentes de su bocache, ¿verdad? Porque cal y ceniza o arena mezclado con su pulpa, luego cuando vuelva a la finca ya tiene otros componentes y ese cal o ceniza va a controlar moscas un poquito también. Por Sí, ejemplo, lo que él hace es recoger la pulpa y llevarla de una vez a los árboles y la pone entre los dos árboles a que se descomponga ahí y cuando ya se ha descompuesto la echa en el árbol para evitar caminar, por ejemplo, 2 veces el camino de llevar la pulpa a un lugar a que se descomponga y luego llevarla al árbol. Pero vi que ustedes dijeron, no, explíquenme por No, qué no. eso es muy malo porque la pulpa en ese estado tiene mucha acidez y tiene mucho azúcar. Entonces todavía tiene mucha actividad bacteriana y se está poniendo demasiada ácida, aún más ácida y puede dañar. Entonces lo que dice lo más importante es neutralizar todo ese ácido con el cal. Se tiene que bajar ese pH porque también hemos visto que muchos árboles se pueden quemar por toda esa acidez que están poniendo como sí, acidez concentrada encima de los árboles. Eso es muy malo. Y sí, es bueno regresar la pulpa al campo, pero no directa, no sin tratarla. Si tira bocache caliente a una planta, las raíces radiculares son muy cerca de superficie de café. Entonces, cuando tira bocache caliente, se quema las raíces de árbol y de allá el árbol queda amarillo. Es muy importante como hacer vueltas con bocache hasta que ya está enfriado y de allá aplicar a las plantas. Y mucha gente tiran bocache sin revolverlo los 30 días necesarios que tiene reposo y de allá tira al café y mata sus fincas porque está matando los raíces porque no aguanta el calor. No es solamente, y acidez es otro problema, ¿verdad? Pero también el calor de bocache. Cuando yo estoy haciendo bocache, yo puedo friar un huevo dentro de Muy bocache. caliente, sí. Re caliente. Julia, no sé si tienes algo que compartir con lo que haces en tu finca.
Sí, lo mismo que estaba platicando Lou, es bien importante saber a qué temperatura vas a agregar el bocachi y la composta, así como hay medidores de humedad para el café. En nuestro caso, como si preparamos la composta, tenemos un medidor para estar checando los niveles que alcanza la temperatura cuando ya trabajaron, digamos, los microorganismos o está listo y luego esperar a que se enfríe, pero más o menos son 3 meses y los volteos de la tierra también, bueno, de la mezcla que haces de la composta más lo que le agregas, sí es bien importante para que se esté aireando y pues no vayas a quemar tu planta y no vayas pues afectar el suelo principalmente porque sabemos que también eso, si lo aplicamos directamente, daña y cuando llega. Generalmente, bueno, no sé, en casi todas las fincas hay cerca mantos acuíferos, entonces puede llegar a afectar también la calidad del agua si no se hace un correcto compostaje, que es Sí, lo y que hemos visto. lo normal también es esos 3 meses. También he visto en algunas fincas con mucho trabajo o con diferentes prácticas se puede bajar hasta 30 días, pero casi no he visto menos de 30 días para tratar la pulpa para poder regresarla al campo. Entonces, Franci, lo más importante que tengan en cuenta es no regresar la pulpa directamente al campo. Están haciendo más daño. Yo sé que suena bien que estamos regresando a la tierra, estamos regresando compuestos y suena bien, pero la realidad es que estamos haciendo más daño y hay maneras de tratar la pulpa. Entonces, si podemos lograr eso a los pequeños productores, creo que es un gran logro. Bueno, como acabamos de escuchar, la pulpa representa un tema bastante importante que se debe tener en cuenta en el manejo de nuestras fincas. Y solo para darles un poquito más de contexto para poder entender la magnitud de la situación, la pulpa constituye cerca del 40% del peso fresco de la cereza cuando el procesamiento se realiza por vía húmeda, es decir, cuando realizamos el despulpe de la cereza. Entonces, entendiendo esto, por cada tonelada de cereza de café procesada se genera cerca de media tonelada de pulpa. Esto es una cifra bastante alta, sobre todo cuando nos encontramos en esos días pico de la cosecha y cada día pues el volumen aumenta considerablemente. Se podría decir que la pulpa puede representar caminos muy diferentes. Primero, si logramos transformarla y se da un manejo adecuado, puede ser algo muy positivo, incluso puede representar ingresos para los productores, pero por el contrario, si se deja acumular, puede incluso verse como una bomba de tiempo cargada de problemas y cargada de muchas dificultades. Sí, creo que como una manera de pensar en la pulpa es algo natural y es muy obvio pensar que los desechos naturales se van a descomponer y van a regresar al suelo y se van a incorporar y tenemos como esa historia Ujú. presente. Pero como dices, el problema en el café es que lo estamos haciendo de una manera muy exagerada, o sea, no es que la fruta naturalmente se está cayendo en el suelo y está incorporando y se está descomponiendo en esa manera muy natural. En el procesamiento del café, como dices, estamos acumulando cantidades muy grandes y estamos concentrando la pulpa y lo que tiene la pulpa, como dices, es la fuente de la carga microbiana porque está en toda la piel, entonces tiene muchas bacterias y levaduras y hongos y también tiene azúcar, entonces tenemos esa gasolina para el fuego y cuando los microbios tienen acceso a ese líquido y ese azúcar de la pulpa, empiezan a fermentar y como ya hablamos unas veces en el podcast, que una fermentación siempre es anaeróbica, o sea, siempre está expulsando CO2, el gas, y está quitando el oxígeno. Entonces, en ese sentido es como un veneno al suelo porque está quitando el oxígeno y sabemos que el oxígeno para las plantas es muy importante y también para los animales. Entonces, ese es un gran problema con las aguas mieles y las aguas residuales del proceso de café, porque tienen la carga microbiana, tienen tal vez todavía un poquito de mucílago, siguen fermentando y cuando se regresan a los ríos o a lagos o a las fuentes de agua,
están como asfixiando, están ahogando las plantas y los animales y por eso es muy perjudicial regresar estas aguas y la pulpa sin tratamiento. Y creo que por eso tenemos esta idea de ser un pequeño productor y tal vez en cantidades pequeñas, sí, puede ser que no es un gran problema, pero cuando ya queremos procesar más y se está creciendo, esa Ujú. masa se pone, como dices, una bomba de tiempo por no solo la falta de oxígeno, pero también se concentra mucho la acidez y en ese sentido también esa acidez muy concentrada puede quemar, hacer ese daño a las plantas. Y he visto muchas veces que se aplica directamente la pulpa al suelo sin hacer nada y parece que es algo bueno, pero al final no estamos aprovechando de esos componentes de la pulpa. Sí, de acuerdo. Quiero compartirles unos pequeños tips que logramos recopilar conversando con algunos productores que han logrado tener éxito en el adecuado manejo de la pulpa y que tal vez son acciones prácticas que todos podemos implementar en nuestras fincas. Evitar utilizar agua al momento de transportar o mover la pulpa a su sitio de descargue. Esto para evitar la pérdida de los nutrientes y así poder garantizar que el proceso de transformación a materia orgánica se realice de manera adecuada. Es importante destinar un área protegida y resguardada de las lluvias y animales, especialmente con un suelo cubierto, para evitar que haya contaminación por fluidos a las fuentes subterráneas. Airear o voltear las pilas es tal vez una de las tareas más arduas, pero que sin duda representa el éxito del proceso. Ojo aquí, porque al permitir la oxigenación se aumentan los microorganismos encargados de la descomposición y podemos garantizar que el proceso se realice en los tiempos establecidos. Es importante que el productor pueda evaluar si con la cantidad de pulpa generada en la finca puede llegar a generar subproductos, por ejemplo, composteras o lombricultivos que puedan representar un ingreso significativo para el sustento de la finca. Gracias por esos puntos, Franci. Creo que tenemos que cambiar el chip de cómo hablamos de esos productos porque no es solo un problema que nos tenemos que como ser responsables, pero es una oportunidad porque toda esa carga microbiana, todos esos nutrientes son como oro, son muy valiosos. Entonces es mejor poder capturar y regresar eso a la tierra o encontrar otra fuente de ingresos. Por Ujú. ejemplo, yo conozco otras empresas que sí están comprando la pulpa para producir alcohol, para producir harina de cáscara. Entonces es una oportunidad de tener otra forma de ingreso y también si tal vez no estamos vendiendo la pulpa, de regresar esos nutrientes al suelo. Pienso que el tema de areación y de ingresar otra vez el oxígeno a esta masa es bastante importante porque ya hablamos que la fermentación está quitando el oxígeno y por eso se pone muy concentrado y puede ahogar Ujú. la vida. Y regresando ese oxígeno es una parte muy importante de manejar nuestros residuos. Sí, así es, Lucía. Y este es un tema muy interesante, un tema extenso también. Así que si ustedes, nuestros oyentes, están interesados y quieren conocer más, quieren contarnos de pronto sus casos de éxito o sus dificultades para solucionar, también pueden escribirnos y podemos tal vez en una próxima ocasión ampliar un poco más del tema y lograr encontrar más tips y herramientas que nos puedan ayudar a todos en la finca. Y como les contábamos al principio, esta conversación hace parte de uno de los conversatorios que tuvimos en vivo con la comunidad en español, así muy casual y divertido, donde el micrófono permanece abierto para todos sus comentarios y experiencias. Así que si desean unirse a Discord y tal vez en el futuro hacer parte de nuestros episodios del podcast en un fragmento de la conversación, pues saben que son bienvenidos y les recuerdo que no es necesario contar con un nivel avanzado de conocimiento. Aquí cada opinión es muy importante para el aprendizaje de todos. Así es. Bueno, Lucía, muchas gracias a ti. Nos vemos en la próxima y gracias a todos por llegar hasta aquí. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Muchas gracias, Franci. Chao, pues. Chao, pues.